¿Y la democracia? En esta semana hemos sido testigos y testigas de impresionantes movilizaciones en Estados Unidos. Estas movilizaciones no solo se han desarrollado en Los Ángeles como fue al principio, sino que también han llegado a otras ciudades del país como Austin, como Dallas, Chicago o Nueva York. En algunos de los casos, sobre todo en el caso de Texas, del estado de Texas, la policía ya ha empezado, bueno, en otros estados, pero en Dallas específicamente y en Austin, la policía ha empezado a reprimir las manifestaciones utilizando incluso gases irritantes. En los otros lugares como Nueva York, Chicago y Los Ángeles también se han dado muchísimas detenciones, decenas de detenciones durante las movilizaciones e incluso después de estas. Por ejemplo, en Los Ángeles se decretó un toque de queda desde el día de ayer, desde el martes pasado, y ha habido más de 20 personas detenidas en Los Ángeles que han roto o que han violado ese toque de queda. Pero ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cuáles son algunos de los antecedentes? ¿Y por qué la situación es tan sui generis? Eso es parte de lo que queremos platicar con ustedes en este programa. Para entender esos puntos es necesario ir un poquito a la historia. En realidad en Estados Unidos la utilización del ejército es como debería ser en muchos de los demás países del mundo. Estados Unidos no tiene la tradición de utilizar al ejército, a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas en general para las cuestiones internas. En la mayoría de los casos siempre los han utilizado para agredir de manera externa a otros países y principalmente a otros pueblos. Sin embargo, sí ha habido contadas excepciones en las que se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para reprimir movilizaciones internas. Sin embargo, ha sido muy raro. El caso más reciente del que se tiene noticia o del que se sabe o que se recuerda ocurrió hace casi 33 años, en 1992. Justamente también en Los Ángeles. En esa ocasión lo que ocurrió fue que, bueno, ya llevaba la población, sobre todo afroamericana, pero también la población mexicana o mexicoamericana y la población coreana, llevaban ya algunos años, incluso décadas, de estar molestos por la situación de racismo, por la situación de discriminación que se vivía, y ya había un enojo acumulado en esas poblaciones que en un inicio pues estaban generando roces entre esos propios grupos o distintas nacionalidades. Sin embargo, en 1992 se dio un hecho trascendental que fue que se difundió un video en el que la policía le daba una paliza a un afroamericano que se llamaba Rodney King antes de detenerlo y de encarcelarlo. Sobre todo la población afro había denunciado durante muchos años todas estas políticas de mayor presión por parte de la policía, de abusos policiales, de que los golpeaban demasiado, que eran muy agresivos al momento de hacer las detenciones. Entonces, cuando sale a la luz este video, sale a la luz esta detención y esta paliza que le dan a Rodney King, pues finalmente eso fue lo que terminó de prender la mecha de las movilizaciones y de las manifestaciones, sobre todo de los afroamericanos, pero también, como decía, de los mexicanos y de otras nacionalidades. Se empiezan a movilizar de manera masiva en contra de la policía por los abusos los abusos policiales, y en ese entonces lo que hace el gobierno federal de Estados Unidos es mandar al ejército. Una diferencia que hay con la situación actual, con lo que estamos viviendo actualmente, es que en ese entonces el gobernador de California fue el que solicitó el apoyo del ejército nacional, y el que estaba como presidente en ese entonces, George Bush padre, aceptó y mandó 10,000 efectivos del ejército a la ciudad de Los Ángeles, y la represión que se desató en contra de las movilizaciones dejó a 63 personas asesinadas. Hubo 2,383 heridos y más de 12,000 arrestos. O sea, fue una represión muy, muy fuerte, muy impresionante. Como les decía, en ese caso fue el gobernador de California que pidió esa participación del ejército. Esa es una diferencia con la situación actual, porque actualmente el gobernador de California, Gavin Newsom, se ha opuesto justamente a que Trump intervenga de manera, y que además intervenga de manera violenta en los hechos y en las movilizaciones que se están desarrollando en Los Ángeles. Y se está desarrollando una contradicción muy, muy fuerte entre ambas figuras, el demócrata Gavin Newsom de California y Donald Trump republicano. Además, es importante anotar que
que el gobernador de California es una de las figuras que suenan como potenciales candidatos presidenciables para las próximas elecciones en Estados Unidos. Una de las cuestiones, digamos, por las cuales se convocó, más bien la ley que se invocó en 1992 para llevar a los militares a Los Ángeles, fue la Insurrection Act de 1807, una ley de ese año, de 1807, que justamente pues considera las posibilidades de que haya una insurrección en el país, y lo que dice es que solo en esos casos se puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Actualmente pues es parte de lo que están intentando pues justificar, o que está justificando no solo Donald Trump, sino que también pues todo su gabinete. Por ejemplo, la vocera Karoline Leavitt dijo hoy, digamos en un evento público, que no se iban a tolerar disturbios y que no se iba a tolerar que hubiera participación de sujetos con banderas de otros países. Incluso cuestionó quién los financia. Y hemos visto también que se está desarrollando como cierta contradicción entre el gobierno de Estados Unidos, o continúa desarrollándose más bien la contradicción entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de nuestro país, encabezado por Claudia Sheinbaum, en el sentido de que Trump y su gobierno han insinuado en múltiples ocasiones que las manifestaciones y que pues incluso el uso de la violencia en las movilizaciones en Estados Unidos se están promoviendo desde el gobierno nacional. Claudia Sheinbaum en ese sentido se pronunció muy claramente hace un par de días en la conferencia matutina y dijo: nosotros nos oponemos a la violencia por completo, no estamos promoviendo que se desarrollen de manera violenta estas protestas, porque siempre hemos estado en contra de la violencia. En ese sentido, pues los comentarios de la vocera, como de cuestionar quién está financiando estas movilizaciones, pues son muy malintencionados, obviamente, y nos hablan también como de esta tensión que existe en algunos sectores del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de intervenir directamente en nuestro país. Pareciera que están buscando como pretextos o razones por las cuales creen que podrían intervenir en nuestro país. Sobre la cuestión del financiamiento, es un tema muy importante, porque al final pues pareciera que les es imposible imaginar y pensar que la gente tiene la capacidad y la intención de movilizarse y de manifestarse por sus propios medios y por sus propias razones. Es decir, pareciera que no es posible que alguien agarre y compre, por ejemplo, una cartulina en la papelería y unos marcadores y haga un cartel. O pareciera que es imposible que incluso en los casos en los que ha habido violencia, que la población compre un poco de gasolina, agarre una botella, la llene, le ponga una mecha y haga una bomba molotov. O sea, es como, bueno, ¿por qué tenemos que pensar siempre o cuestionar siempre quién está financiando ese tipo de actividades o ese tipo de acciones directas, cuando es obvio que cualquiera lo puede hacer sin necesidad incluso de tener grandísimos recursos? De hecho, es parte, digamos, de la desigualdad o del desequilibrio que siempre existe entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas. Es decir, por mucho que las personas tengan un armamento impresionante, nunca van a igualar las armas o el equipaje o el equipo que pueda tener alguien de las Fuerzas Armadas. Entonces, estas preguntas de quién los financia, de quién está promoviendo estas movilizaciones y estos disturbios, como le están llamando, pues la verdad es que pareciera una forma de seguir alimentando esta retórica en la que supuestamente desde nuestro país lo que se promueve es el caos y lo que se promueve son los disturbios, etcétera, pero como una forma para que pareciera posible digamos, justificar de alguna forma que haya estos discursos de, bueno, es necesario como intervenir de manera más directa en México. Entonces, eso sería una primera duda o una primera pregunta que deberíamos hacernos todos y todas. ¿Estamos hablando de disturbios en el caso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, o estamos hablando de ejemplos de movilización y lucha de las personas migrantes que están exigiendo sus derechos y lo que les corresponde? Porque por mucho que se oponga a Estados Unidos, la verdad es que la movilización humana es un fenómeno más antiguo incluso antes de la propia existencia de Estados Unidos, pero además pues es un fenómeno que va a continuar existiendo y que en muchos de los casos es promovido por el propio Estados Unidos. Y eso es una cosa que se ha dicho desde muchos medios de comunicación independientes, lo han dicho los activistas,
lo han dicho las personas migrantes, pero es importante seguir señalándolo. Las personas no migran porque les encante salir de sus lugares de origen e irse a buscar en situaciones muy complicadas la vida en otro país. Las personas migran por necesidad económica, migran por peligro, digamos, social, por muchas razones, y muchas veces las razones por las que las personas migran en América Latina tiene que ver justamente con la intervención de Estados Unidos en los lugares de origen. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, con la venta de armas que hace hacia nuestro país es de los países que más le compra armas a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que se genera un ambiente de violencia y la gente va a huir de ese ambiente de violencia. Entonces, lo que va a pasar es que la gente no quiere vivir en una colonia, en un pueblo, etcétera, donde es muy fácil que lleguen a asesinarlos, que es muy fácil que los roben, los secuestren, los asalten, lo que sea. Entonces, salen de sus lugares de origen, y si además está el plus de que en Estados Unidos hay mejores condiciones económicas supuestamente para salir de la pobreza o etcétera, pues claro, se van a Estados Unidos, pero es el propio Estados Unidos el que genera ese problema en primer lugar. En ese sentido, pues sí sería importante recalcar, o es importante recalcar, que la movilidad humana es un derecho, que para empezar, el poblamiento de nuestro planeta ocurrió por la movilidad humana. No, es algo que no podemos eliminar, que no podemos borrar, y que está, pues es una postura muy fascista incluso intentar cuestionar, o más bien intentar criminalizar esa movilización de las personas, esa migración, ese tránsito de las personas. Es como si quisiéramos imponerle multas a las mariposas por venir desde Canadá hasta Michoacán a pasar el invierno. La otra cuestión que también es muy importante y que tiene que ver con una discusión interna en Estados Unidos es, pues, ¿cuál es la respuesta que el propio Estados Unidos le está dando a las movilizaciones que se están desarrollando dentro de su país? Es decir, ¿por qué no atender a las causas de la movilización, que principalmente además ha sido pacífica? O sea, vimos esta imagen, por ejemplo, del motociclista que ondea una bandera muy grande de México, y esta imagen impresionante donde atrás hay un montón de humo, ¿no? Podríamos suponer, los disturbios, las bombas Molotov, y por más que disturbios, el enfrentamiento con la policía, o estas imágenes de personas arriba de las patrullas incendiadas, igual portando banderas. Pero, sin embargo, pues en su mayoría no han sido movilizaciones violentas, no han sido manifestaciones de ese tipo, sino que principalmente han sido movilizaciones pacíficas. Cuando uno revisa la cobertura que están haciendo colegas periodistas allá en Estados Unidos, que no están únicamente como que dándole el foco a la violencia, sino que le están dando el foco a la gente que está saliendo a las calles a exigir sus derechos, vemos que la gente está marchando de manera pacífica. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno de Donald Trump? En primer lugar, mandaron 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en estos días. Han anunciado que van a mandar a otros 2,000 y que además van a mandar a 700 marines. Y la forma en la que Donald Trump se ha referido a los manifestantes ha sido una forma muy violenta. Les ha llamado animales, les ha llamado, ha dicho que son un enemigo extranjero, y eso nos habla de que cuál es el criterio que está utilizando o qué es lo que está pensando en términos de cómo resolver este problema. No está considerando bueno, vamos a echar para atrás todas las redadas de detención de ICE, o vamos a negociar, o vamos a ver cómo lo podemos resolver de manera pacífica, sino que lo quieren resolver pues de manera violenta. Y es una situación muy delicada, es muy complejo, porque la forma de organización de las comunidades migrantes, que además es muy fuerte, suelen tener lazos muy sólidos, muy entretejidos, de apoyo entre sí, pues eso es algo que no se puede eliminar con la violencia, y que al revés puede ser una forma en la que se responda de manera todavía más firme hacia la violencia. Hasta el momento estamos viendo que hay decenas de detenidos también, no solo en las redadas de la migra, sino en las redadas, digamos, de la policía en contra de los manifestantes, y va a ser muy importante cómo se siguen desarrollando estas movilizaciones. ¿Qué es lo que pasa? También tendría que haber una respuesta
desde los sectores de la población mexicana en México, y me refiero a una respuesta que sea también de defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos, no la respuesta que hemos visto en algunos sectores de la población que les preocupa más perder su visa que los derechos que tienen las personas migrantes en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, veremos cómo continúa desarrollándose este tema. Es un tema que es muy importante porque siempre las personas migrantes es un sector al que tenemos que estar mirando y al que tenemos que observar siempre que desarrollemos cualquier tipo de análisis sobre nuestro país, sobre Estados Unidos, y más cuando se trata de las relaciones binacionales. En ese sentido, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan de todas estas movilizaciones? ¿Creen que son movilizaciones legítimas, que deberían continuar, que deberían detenerse, o cómo se podría, o también valdría la pena que platicáramos cómo se podría resolver el problema de la migración? Insistimos, la migración es un derecho, y así como las personas, porque además ese es el otro lado de la moneda, así como las personas tienen derecho a migrar y tienen derecho a movilizarse de un país a otro, tienen derecho a no hacerlo. Y también deberíamos tener las condiciones en nuestros países, en los países de América Latina, de tal manera que no hubiera migración. Con eso no estoy culpando a las personas migrantes, sino que en realidad lo que me refiero es que debemos garantizar que nuestro país sea un país en donde haya justicia, en donde no haya pobreza, en donde no haya explotación, para que esas no sean razones por las cuales las personas migren y las personas se vayan a Estados Unidos. Y bueno, pues ese es uno de los temas que queríamos tocar en este episodio de Por la Intriga. El otro tema también muy importante y al que es necesario que no le perdamos la vista, que no perdamos el interés, que no perdamos el foco, es la cuestión de lo que está pasando un poquito más lejos, casi que del otro lado del mundo, lo que está pasando en Palestina y concretamente en la Franja de Gaza, o para referirnos con más exactitud a sus alrededores. Como todos sabemos, desde el 7 de octubre del 2023, cuando la organización política Hamas, que además es importante anotar, Hamas es parte del gobierno palestino con un gran respaldo de la población palestina, lanzó este ataque contra Israel que incluyó pues una serie de bombardeos, ataques militares, que incluyó también el secuestro de bastantes rehenes israelíes. El 7 de octubre lo que desató de parte de la respuesta de Israel fue un bombardeo y el inicio, o más bien la continuación, de un genocidio que se desarrolla hasta nuestros días. Ha tenido esta historia o último capítulo de esta terrible historia, una historia muy sangrienta, pero una historia también de mucha valentía y de mucha fuerza de parte de la población palestina. Ha tenido como una especie de subcapítulo, por así decirlo, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza desde marzo de este año, que tiene que ver con que Israel, apoyado por Estados Unidos, rompió el alto al fuego que se había desenvuelto desde algunas semanas atrás. Además de reiniciar en marzo de este año los bombardeos, había sido una pequeña tregua que se había acordado entre Hamas e Israel, rompe Israel este acuerdo de alto al fuego o de cese al fuego temporal, y además de continuar y de aumentar la intensidad de los bombardeos contra la Franja de Gaza, además de eso lo que impone es un bloqueo de ayuda humanitaria. La Franja de Gaza, desde antes del 2023, principalmente sobrevivía gracias a la ayuda humanitaria. Esto debido a que enfrentan, digamos, un histórico bloqueo, por así decirlo, desde mucho antes del 2023. Por poner un ejemplo, la población en Gaza no tiene la posibilidad de desarrollar la industria. En muchos casos no han podido desarrollar tampoco la agricultura, o sea, tampoco han podido desarrollar la industria ligera, porque lo que ocurre es que los bombardean. Lo que ocurre es que, como muchos países tampoco les han dado el reconocimiento como Estado, no pueden negociar con muchos países. Y bueno, esta situación incluso abarca la cuestión del ejército. Por ejemplo, Palestina no tiene un ejército como tal, no tiene un ejército propio, tampoco tiene una marina ni una fuerza aérea. Y en relación justo con la marina, lo que ocurrió también desde el 2007 fue que el Estado de Israel le prohibió, o sea, como un país le puede prohibir a otro que haga cualquier cosa, y en este caso le prohibió hacer uso de las aguas y del mar
de Palestina. La consigna que se ha repetido mucho en las movilizaciones, sobre todo en los últimos meses desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, tiene que ver justamente con eso, con que el mar de los palestinos no les pertenece actualmente, en el sentido de que la marina israelí no les permite, bueno, ni siquiera pescar en el mar de Palestina. Entonces, pues es una situación muy trágica, de por sí ya era una situación muy trágica que se profundizó y que empeoró a partir de de marzo de este año, cuando además de reiniciar el fuego por parte de Israel, lo que hacen es iniciar un bloqueo humanitario. Es decir, ya dejaron de permitir que entrara ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero estamos hablando de que no entrara absolutamente nada, ni un gramo de harina, ni una botella de agua, absolutamente nada, nada de fórmula infantil, por ejemplo, para alimentar a los bebés, absolutamente nada de nada. Y pues esto empezó a generar mucho rechazo en la población internacional de manera obvia. Entonces, se han estado realizando muchísimas manifestaciones y movilizaciones en todo el país, e incluso organismos e instituciones como la ONU, por ejemplo, se han manifestado en contra del bloqueo, y además de la Secretaría General de la ONU, incluso algunas, oficinas de las Naciones Unidas como de menor nivel, por así decirlo, también se han manifestado en contra de este bloqueo humanitario y han exigido que pueda entrar de nuevo la ayuda humanitaria a Gaza. Ante esa presión, el gobierno de Benjamín Netanyahu lo que hizo fue decir, bueno, como estamos perdiendo, y literal lo dijeron así, como estamos perdiendo apoyo internacional respecto al respecto o debido al bloqueo de ayuda humanitaria, vamos a empezar a dejar que entre un poco de ayuda humanitaria. Eso parecía que le iba a dar un respaldo a la población palestina, sin embargo no fue así. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que Israel lo único que ha permitido hasta la fecha es que sea una organización, una ONG, una organización no gubernamental, que sea solo una organización la que entre a la Franja de Gaza a dar la ayuda humanitaria. Esto es problemático por muchas razones. Esta organización humanitaria se llama la Gaza Humanitarian Foundation. Es una organización que se fundó en febrero de este año, tiene su sede en Estados Unidos y en Europa, y no tiene absolutamente nada de experiencia en términos de entregar la ayuda humanitaria. Frente a la nula experiencia que tiene esta organización, está la ONU y están todas las agencias de la ONU que tienen años, incluso décadas, entregando ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y saben exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, Israel no le ha permitido a las Naciones Unidas que retome ese trabajo, sino únicamente se lo ha permitido a esta que en realidad pareciera más una empresa de tipo estadounidense. El fundador de esta organización humanitaria renunció en marzo de este año porque dijo, no podemos garantizar que entreguemos la ayuda a la Franja de Gaza y que al mismo tiempo cumplamos con los estándares y con las normas internacionales sobre cómo hacer este tipo de entregas. O sea, ese es el nivel, digamos, como de ineptitud y de ineficacia que tiene esta organización. Pero el problema incluso va más allá de la ineptitud y de la ineficacia. Inmediatamente después de que el fundador sale de esta organización, entra o asume el mando un reverendo evangélico que además ha sido el vínculo entre Donald Trump y la población evangélica en Estados Unidos. Insisto, estamos hablando de una ONG que se estableció en Estados Unidos. Y este reverendo ha incluso llegado a retuitear y a reproducir todo el discurso de Donald Trump, cuando Donald Trump dice que van a expulsar a todos los palestinos y que van a construir como una especie de riviera en el Medio Oriente, este gran complejo turístico que se le ocurrió decir hace algunos meses. Pues este reverendo ha dicho que está de acuerdo. Es decir, la única organización que puede entregar comida, que puede entregar cuestiones sanitarias, cuestiones de equipamiento médico, de comida para los bebés, etcétera, que está permitida por el gobierno de Israel, es una organización cuyo director se ha manifestado a favor de la expulsión de todos los palestinos. Y no solo se ha manifestado, sino que el trabajo que ha desarrollado en la poca ayuda humanitaria que han entregado en la Franja de Gaza ha ido en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurría antes del bloqueo de ayuda humanitaria?
Las organizaciones como las de las Naciones Unidas y otras, no eran las únicas, otras más que había, lo que hacían es que establecían puntos de distribución o centros de distribución a lo largo de toda la Franja de Gaza, en el norte, en el centro y en el sur. El interés de Israel, y ellos lo han dicho con mucha claridad, es que la población que está en el norte de la Franja de Gaza se vaya desplazando hacia el sur, con el objetivo de expulsarlos por el sur, que es la frontera de Rafah, es el límite con Egipto, y para de allí mandarlo a otras naciones árabes. Sin embargo, y eso es muy importante, ninguna nación árabe ha aceptado la posibilidad de recibir a los palestinos. Y uno podría pensar, bueno, qué mala onda de las naciones árabes, pues si la población palestina también es de origen árabe, ¿por qué no los reciben? Pero en realidad es una posición que ayuda a los palestinos el hecho de que nadie los reciba. ¿Por qué? Porque eso significa que los países árabes ya no están de acuerdo con la política de Israel y lo que está haciendo en el genocidio en Palestina y en la Franja de Gaza. Y eso es muy importante porque hasta antes de octubre del 2023, la mayoría de las naciones palestinas de las naciones árabes habían empezado a unirse a Israel y habían empezado a tener un grado de unidad muy grande con Israel. Pero ese grado de unidad se ha ido rompiendo poco a poco, hasta el momento de que ahora se oponen pues a lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Entonces, vemos que es un problema como muy complejo esta situación. Ese es un lado positivo o es un aspecto positivo al que se enfrentan o que tienen una ventaja, digamos, que tiene la población palestina, que es que Israel ya no cuenta con el apoyo de las naciones árabes, que con la cuestión de la ayuda humanitaria y todo lo que toda la polémica que hay alrededor, también se ha cuestionado que Israel en realidad pues no tiene el menor interés en poder ayudar realmente a los palestinos, porque además otra cosa importante es que los centros de distribución se han convertido en verdaderas trampas humanas para la población palestina. Los militares, cuando la gente se acerca a los centros de distribución de ayuda humanitaria, les disparan. Y entonces, en torno a todo este contexto, ¿qué es lo que ha hecho la comunidad internacional? Pero no estoy hablando de los organismos y de las grandes instituciones, sino de la población de a pie. Lo que han hecho es buscar, organizar y romper este bloqueo de ayuda humanitaria en Palestina. Para eso fue para lo que se organizó la Flotilla por la Libertad, que partió el pasado 2 de junio de un puerto en Italia. Vimos todas las imágenes de cómo se estaban, ellos salieron del puerto de Italia y querían llegar a la Franja de Gaza. Fueron interceptados a alrededor de 180 kilómetros antes de llegar a la Franja de Gaza. Todavía estaban en aguas internacionales. Y lo que hizo la Marina israelí fue intervenir el barco, detenerlos a todos, secuestrarlos en realidad, y llevarlos a una cárcel israelí, donde algunos de los activistas de la tripulación de la Flotilla por la Libertad aceptó firmar un acuerdo para que los deportaran. Los deportaron. El caso más emblemático es el de Greta Thunberg, que ya llegó a su país, a Suecia. Sin embargo, los otros activistas decidieron no firmar para que los deportaran, entonces continúan en las cárceles israelíes secuestrados. Ningún crimen, entre comillas, del que se les pueda acusar en realidad es legal. ¿Por qué? Porque, insisto, la detención ocurrió en aguas internacionales y además ellos no representaban ningún tipo de peligro para la Marina israelí o para el ejército israelí o para la población israelí. Lo que iban a hacer era llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero sobre todo tenían el objetivo de romper el cerco y romper el bloqueo humanitario. Algunos activistas de los que se sabe, principalmente dos de ellos, Tiago Ávila, que es un activista brasileño, y Rima Hassan, que además es una eurodiputada francesa, han iniciado una huelga de hambre para exigir su liberación y para continuar exigiendo el bloqueo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, pues para ir cerrando, digamos, con este tema, es muy importante que no dejemos de mirar lo que está pasando en la Franja, que no dejemos de mirar lo que está pasando con estos activistas y que en los próximos días, además, no perdamos de vista lo que va a ocurrir. La coalición internacional que organizó la Flotilla por la Libertad también está organizando una marcha que se llama Marcha Global a Gaza, que va a partir del Cairo en los próximos días y tiene el objetivo de llegar a Rafah, les decía, la frontera con la Franja de Gaza, la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, con el objetivo de hacer un campamento allí
y exigir o continuar protestando, continuar presionando para que haya para que se rompa el bloqueo humanitario y entre la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entonces, pues bueno, la convocatoria es a que no dejemos de observar qué es lo que pasa en esta zona del mundo, que nos parecerá muy lejana, pero que también nos interpela porque habla de población que está en constante tránsito, que está buscándose su lugar en el mundo y que está exigiendo que se les respeten sus derechos. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Estos son los temas que queríamos tratar con ustedes el día de hoy y pues déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué les pareció y pues nos vemos hasta la próxima.